públicos en las capitales de nuestras patrias. El 11 de septiembre de 1973, Chile despertó con un rugido que partió la historia en dos. Un golpe de estado derrocó al presidente Salvador Allende, instaurando una junta militar que se autoproclamó como el nuevo guardián de la nación. Decían venir a restaurar la esencia perdida de nuestra chilenidad, a sanar las heridas de una justicia que, según ellos, había sido traicionada. Sus documentos oficiales hablaban de una misión casi sagrada: defender la integridad moral y física del país contra lo que llamaban una amenaza extranjera, el marxismo-leninismo. Para ellos, Chile estaba siendo devorado desde adentro y su deber supremo era proteger los valores de nuestra patria, aunque eso significara reprimir a quienes pensaran diferente. El Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes del Estado, no fue clausurado, pero fue transformado en cómplice silencioso. La Junta prometió respetar su autonomía, pero en realidad remodelaron sus funciones y estructura. Los jueces de antaño, guardianes de la justicia, se convirtieron en instrumentos del nuevo régimen, permitiendo que miles de chilenos quedaran desprotegidos ante las garras de la represión estatal. Las consecuencias fueron devastadoras: detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones se convirtieron en la sombra constante del país. El 6 de diciembre de 2013, la Corte Suprema finalmente reconoció su inacción, admitiendo que la justicia había abandonado a las víctimas en los momentos más oscuros. El apoyo del Poder Judicial al régimen militar no fue tímido. En discursos solemnes, respaldaban abiertamente a los nuevos gobernantes, negando y minimizando las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Los jueces que se atrevían a cuestionar el régimen fueron silenciados, trasladados o expulsados. En diciembre de 1973, la Junta emitió decretos que dieron a la Corte Suprema el poder de remover magistrados sin justificación. Esto aseguraba que cualquier resistencia judicial al régimen sería sofocada rápidamente. La justicia se convirtió en una herramienta más para consolidar el poder, maquillando la represión con una fachada de legalidad. El resultado fue un poder judicial que, en lugar de proteger a los ciudadanos, se arrodilló ante la dictadura. No es solo una historia, es un eco de las voces calladas, de las vidas arrancadas y de los sueños truncados. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la memoria y la justicia son nuestras armas más poderosas. Mi madre nació el 18 de marzo de 1936 en Quetalco, en una pequeña localidad de la isla de Chiloé. Tras graduarse, trabajó como secretaria de distintos juzgados y conoció a mi padre, Jorge Eduardo Mardones Reyes. Juntos tuvieron 3 hijos, Eugenio, Sara y Álvaro. Su experiencia laboral incluyó los siguientes cargos: secretaria de Juzgado de Letras de Puerto Saavedra, secretaria del Juzgado del Crimen de Osorno, jueza de letras de Ancud. Después de casarse, nos mudamos a Ancud, donde asumió el cargo de jueza. Cuando gana las elecciones Salvador Allende, mi papá ya era juez del segundo juzgado del crimen de mayor cuantía de Santiago. Los juzgados tenían como referencias espaciales en relación a su jurisdicción, y el segundo juzgado del crimen de mayor cuantía era el juzgado más importante que había porque tenía como sector el centro de Santiago. En esa época, en el centro de Santiago estaba todo el poder. El año 71 o 72, Allende la nombró, o sea, fue la Corte Suprema, pero con Allende fue la primera mujer
que fue nombrada ministro suplente. Ella no tuvo el cargo en propiedad. Uriel fue uno de los buenos alumnos que tuvo el Liceo de los Andes. Se fue a estudiar leyes a la Universidad de Chile en Valparaíso. Y el año 64 postuló de nuevo a la Escuela de Leyes, pero en Santiago, en la Universidad de Chile. Siendo muy joven, antes de cumplir 30 años todavía, ganó un concurso como relator de la Corte de Apelaciones del Trabajo. Ese es un camino bastante expedito para ser ministro de la Corte más tarde. Uriel se había destacado en otras actividades aparte de lo profesional. Era muy buen músico. Nos pusimos a tocar y a cantar juntos y armamos un grupo folclórico que fue bastante bien recibido. Él asume este gobierno con un gran compromiso, no voy a decir político porque no tendría por qué serlo, pero sí social. Y dentro de esto también fue como tocar a los poderosos que no habían sido nunca muy tocados. Dos casos como emblemáticos que me acuerdo de mi papá fue el haberse tirado contra la ITT y haber mandado a tomar preso al máximo jefe del ITT y al Mercurio. Metió preso a Agustín Edwards, dueño del Mercurio. Antes del golpe, unos meses antes, él había postulado para una beca en Italia para hacer un posgrado en Derecho Laboral. La Corte de Apelaciones, antes del golpe, había aprobado que fuera, le dijeron que a ellos les interesaba eso, y que por favor fuera y volviera con una maestría bajo el brazo, y eso era importante para el Poder Judicial. Mi nombre es Alfredo Azancot Vallejo y nací en Santiago el 11 de junio de 1929. En 1958 comencé mi carrera en el Poder Judicial. A lo largo de los años desempeñé diversos roles: secretario de los juzgados de Castro y Ancud, juez en Chile Chico, Angol y Osorno, secretario de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, juez del crimen en Valparaíso y en La Serena. Nosotros vivíamos en la Remodelación San Borja, ahí vivían exiliados de toda América Latina. Era un lugar de exilio, había exiliados venezolanos, nicaragüenses, bolivianos. Finalmente América Latina estaba lleno de dictaduras y Chile fue un refugio, por lo cual nosotros también como hija crecimos muy como parte de... La Unidad Popular fue muy parte de nuestras vidas, así como completamente a concho. En 1973, durante el golpe militar, mi padre fue detenido y sometido a torturas. Decidió trasladarse sola a Puerto Aysén, dejándome a mí y a mis hermanos en el cuidado de mi abuela en Ancud. La distancia entre las ciudades era considerable, pero era necesario para proteger a nuestra familia. En Puerto Aysén enfrentó desconfianza por ser de izquierda y la esposa de un terrorista. Pudimos verlo casi desde el techo de nuestras casas, del último piso de la Remodelación San Borja, vimos el bombardeo. Ahí claramente hubo un minuto así que la cosa se iba a poner súper fea. Habían francotiradores, nos allanaron varias veces y mi papá ahí no estuvo en la casa. Había, digamos, una manera que protegerse. Igual el Poder Judicial era un poder que igual mantenía su autonomía. Por eso, digamos, la dictadura no podía llegar y sacar al juez rojo, entre comillas, y echarlo. Había que esperar que llegaran las calificaciones del Poder Judicial. Y el golpe fue en septiembre, las calificaciones del Poder Judicial eran en marzo. Y en el fondo se estaba esperando simplemente que llegara marzo, donde mi papá claramente iba a ser exonerado, cosa que pasó. Bueno, se fue y en Italia le llegó la noticia de que había sido puesta en lista 3 su nombre, puesto en lista 3, lo que significa salir del Poder Judicial. Se acabó su carrera ahí y decidió radicarse en Italia porque no quería volver al Chile de la dictadura. Mi papá sale en marzo y mi mamá pasa, de primera vez en su vida, pasa a lista 2. Entonces para ella fue un golpe terrible. Pero además ya estábamos, mi papá no podía volver a Chile, mi hermano no podía volver a Chile
Y yo tampoco, porque ya me había mezclado con el exilio en Argentina, pero la angustia de ella era una cosa espantosa, y cuando lo contaba era una ofensa terrible, porque se sentía traicionada por los mismos colegas que había tenido, porque ella no había militado. Volvió inmediatamente a ser secretaria de la Corte, y de ser secretaria de la Corte la califican mal, y era Orlando Rivera, su amigo. Mi madre, Dolly Teresita Barría Pérez, fue una mujer excepcional. Como jueza, mantuvo siempre la dignidad. Fue amenazada en múltiples ocasiones. Recuerdo especialmente un incidente con un empresario llamado León Cosmeli. Él ingresó sin autorización a su despacho en el juzgado y le preguntó si era comunista. Con entereza, ella le pidió que se retirara y con su 1,50 m de estatura, le respondió que no era comunista. Lo cuestionó sobre su posible implicación en el asesinato del general Schneider. El empresario se retiró desconcertado y esa escena nunca se repitió. Cuando vino el golpe, la Corte Suprema empezó a trasladar ministros y jueces a diversos lugares, lo más distante de donde estaban. Y no contento con esto, porque no los podía echar, sino que no iba a través de un sumario administrativo. Entonces tramitó 2 decretos que son una infamia, y me atrevo a decir que son una infamia judicial. Son el decreto Ley 169 y 170 del 8 de diciembre de 1973, por lo cual facultaba a la Corte Suprema para calificar a los jueces en una reunión secreta, sin que quedara acta, sin que tuviera derecho a apelación. Eso es una vergüenza del Poder Judicial, porque es anticonstitucional por un poder que tiene el deber de velar por la Constitución. Se fue alejando realmente lentamente. Él estaba muy desilusionado del Poder Judicial. Estaba muy desilusionado de algunos de sus amigos, que fueron parte de la conspiración para tratarlo mal. Y estaba desilusionado de su condición de abogado. Y años más tarde dijo, mira, yo ya no me siento abogado, yo no quiero ser parte de esta familia traicionera. Mi papá llegó primero a Bruselas. Todo el pase por Europa fue una vida muy ligada a lo que estaba pasando en Chile, tratando también de utilizar el hecho de estar en Europa para condenar en foros internacionales primero a la dictadura, y claramente mi papá era súper crítico de todo lo que fue una justicia súper advenediza al régimen y súper cobarde. Entonces ella vende todo y nos vamos, se junta toda la familia argentina y ellos buscaban dónde irse. Yo parto primero y se consiguen un visa y se van a Rumania. Los chilenos vivían en 2 edificios, pero en los edificios no habían rumanos, entonces era totalmente el concepto de gueto. Y les daban una asignación mensual que les alcanzaba para vivir, el aislamiento total y ninguna posibilidad de trabajar, ninguno. Y los viejos decidieron en algún momento que tenían que salir de ahí. Les consiguieron visa y les dieron visa para irse a Venezuela, a donde llegaron a comienzos del año 76. Trabajaron en distintas cosas. Mi mamá trabajó de secretaria, cosa que para ella era una cosa terrible, porque había hecho toda una carrera, para ella era fundamental la carrera, y para ella era como una ofensa. Sufrió mucho porque él vio que su querido Poder Judicial cerró las puertas, le dio la espalda. Pero además también mi papá sufría mucho por el rol que tenía el Poder Judicial frente a todos los atropellos y las violaciones a los derechos humanos. O sea, frente a cada desaparición, frente a cada detención, los recursos de amparo eran un chiste, ¿ya? Y eso a él le daba profunda rabia, ¿ya?
Y a mí me da un poco de pena porque esa rabia yo creo que terminó también enfermándolo. El 15 de septiembre del año 73 fui llamado a la intendencia por el comandante del regimiento, don Oscar Hack, para comunicarme que quedaba detenido, pero que no iba a ir al regimiento ni a la cárcel, sino que iba a quedar bajo arresto domiciliario bajo su responsabilidad. Pasaron una semana y me llamó y me dijo, bueno, ¿por qué está detenido? Pero no tengo idea, le dije, ¿por qué está detenido? Usted que tiene que averiguar por qué estoy detenido yo. Pero es que yo no tengo antecedentes, pues me dijo. Comuniqué a la Corte mi detención, se comunicó la Corte de Apelaciones de Serena a la Corte Suprema. La Corte Suprema designó directamente a un ministro de la Corte de Serena, al señor Orlando Rivera. Entonces le envió un oficio que cuenta de cuatro puntos. Primero, es público y notorio que el magistrado del primer juzgado de letra de Copiapó, Neptuno Rosal Rodríguez, es amigo personal del diputado marxista extremista Leonardo Hagel, por lo que se presume que debe tener la misma afiliación política de él. Punto 2. Es público y notorio que el matrimonio del magistrado Rosell concurren continuamente a la casa del diputado Hagel, donde posiblemente tomarán acciones de carácter terrorista. Tercero, es público y notorio que el señor magistrado Arturo Rosell, en la reunión de la Asociación de Magistrados, votó en contra de la lista propuesta por la Corte Suprema, haciendo profesión de marxismo. En cuarto lugar, es público y notorio que el señor magistrado Neptuno Rosal Rodríguez usaba una frondosa barba que se rasuró el día del pronunciamiento militar al mediodía del 11 de septiembre. Bueno, cuando el ministro llegó a mi casa a interrogarme, me dijo, ¿y qué me contesta? Bueno, ¿qué le puedo contestar yo a una estupidez tan grande como esta? A pesar de mis continuos intentos, nunca fui promovido a ministro de la Corte durante la dictadura militar. Sin embargo, en 1994 asumí como ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, donde también fui presidente. Además, presidí el Tribunal Electoral de la Cuarta Región entre 1996 y 2000. Y mi papá vuelve a Chile y comienza toda una etapa de trabajar en el tema de derechos humanos. Él sufrió, digamos, de que no poder volver al Poder Judicial. A él le habría encantado volver al Poder Judicial. No pudieron y eso lo lamentó mucho, pero siguió siempre con un compromiso de justicia. Él tenía su bufete privado, pero él siguió trabajando en derecho, siendo profesor de derecho en la universidad, creando clínicas jurídicas, trabajando como abogado de derechos humanos. Ahí empieza entonces a trabajar en la Comisión contra la Tortura, arman la Comisión Interamericana de Juristas, empieza a defender presos políticos a través del CODEPU, y esa parte de su vida yo creo que fue como una compensación al dolor que le provocó el golpe, y se empieza a vincular con otros abogados de derechos humanos, y a ellos los unía esa impotencia frente a lo que estaban viendo, esa falta de justicia, y una cosa que es triste y que es una deuda, y es que ellos no fueron reparados. Pero yo creo que él, en alguna parte de su cuerpo, junto a este dolor tan grande, de este proyecto, porque no solamente era su situación personal de haber sido exonerado, la posibilidad de la justicia, de una justicia social. También cuando vino la vuelta a la democracia no fue como él la había soñado, y era de esas personas muy críticas, porque quería más justicia, más derechos, más igualdad. Siguió trabajando en distintas cosas en Italia, tanto en la música, era muy buen tocador de la quena, y no había tantos en Europa, porque eso no era un instrumento europeo. Entonces lo contrataban
también para hacer la ejecución de la quena en distintas cosas de radio, televisión. Y lleva una vida relativamente modesta en Italia y cayó en una profunda depresión. Se vino a Chile y hace unos 15 años atrás se suicidó. Eso es. Y él tuvo que vivir con el estigma de haber sido removido en la lista 3 del Poder Judicial, que es lo peor que le puede pasar a un juez. En el 93 yo tomé la decisión de volver a Chile. Tenían 69 años en ese momento y mi mamá a esa edad volvió al Poder Judicial. Partió en el mismo cargo que tuvo el primero, al ser secretaria del juzgado de Ovalle. Como que hubiera dado toda una vuelta y hubiera llegado al primer cargo. Nunca lo pude entender realmente. Trabajó hasta los 75 años, hasta que mi papá se enfermó, mi papá murió y mi mamá se empezó a morir. Pero ella siempre sentía que había perdido todo, digamos. Tiré mi carrera a la borda. Hay cosas peores. No sabemos dónde están los presos políticos desaparecidos. Esa es una gran tragedia. Y a mí me parece que lo peor que podría ocurrir sería cerrarle la puerta a esa tragedia. Hay que investigarlo, hay que seguir en eso. Eso lo demanda Chile, eso lo demandan nuestros hijos, nuestros nietos. Yo decía, mamá, pero no es lo más grave que ha pasado. A mi marido lo mataron, por ejemplo. Entonces yo decía, no es lo más grave. Pero claro, ella fue muy solidaria conmigo, pero me refiero que el dolor que tenía, un dolor profundo, no se le quitó nunca. Espero que se progrese en eso, aunque pasen 100 años, y que se progrese, y que se aclaren las cosas, que la gente honesta aparezca finalmente como gente, como lo fue, como gente honesta, y no como los acusados de querer destruir la humanidad, que eran la acusación de la dictadura. La lista que se publica el día de hoy de 54 nombres corresponde a la primera construida para este acto académico y conmemorativo, y cuyos nombres quedarán grabados en una placa conmemorativa. Mediante la socialización de estos resultados, buscamos promover un reconocimiento institucional respecto a las mujeres y hombres del escalafón primario del Poder Judicial, quienes sufrieron individual y colectivamente graves violaciones de sus derechos humanos. De la misma manera, buscamos incentivar un estudio acabado y de recopilación exhaustiva respecto a la materia. No queremos dejar ningún relato o nombre olvidado. Mantengamos la memoria para recordar y para no repetir. Sergio Agüero Hegel, Julio Aparicio Pons, Óscar Álvarez Gallardo, Armando Arancibia Sotomayor, Rómulo Contreras Fuentes, Mario Cerda Catalán, Alfonso de la Fuente Moreno, Alicia Herrera Rivera, Eduardo Lennox Robertson, Raúl Moroni Villouta, Rogelio Muñoz Santibáñez, Luis Ortiz Bravo, Enrique Hurtado Santibáñez, Orlando A. Morales González, Mario Rojas Díaz, María Peralta Polanco, Manuel Rioseco, Wilfredo Alzamora Rojas, Raúl Gutiérrez Varas, Luis Eduardo Erazo Valencia, Ernesto Sepúlveda Opaso, Uriel Abelardo Parvex Alfaro, Enrique Rodríguez Salazar, René Farías Rojo, Luis Inostroza Manosalva, Marta Lavarelo Richard, Francisco Netic Quinteros, Adriana Miers Lata, Lautaro González Jofré, Neptuno Rosel Rodríguez, Óscar Sangüesa Ursúa, Dolly Barría Pérez, Gustavo State Müller, Artemis
Sánchez Núñez, Danica Malik Luz Navat, Gilberto Sánchez Cañete, Humberto Álvarez González, Augusto Santelices Valenzuela, Augusto Muñoz Mundaca, Jaime Becerra Venegas, Manuel Pimentel Orellana, Alfredo Azancot Vallejos, Miguel Rodríguez Beamont, Miguel Sapiaín Urizar, María Luz Iriart García, Jaime Cristi Romani, Ana María Sotomayor Miranda, Sonia Munizaga Reyes, Rafael Walker Herreros, Fidelisa Garay Odar, Olga Vidal Lorca, Luz Matus Pincheira, Julia Núñez Danús, Yaconda Cotroneo Torrone.